Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy queremos partir nuevamente hasta las calles de Reykjavik para hacer un recorrido un poco más, digamos, humano, más vivido con nosotras. Así que bueno, acompáñennos, el clima está bastante lluvioso, pero como en Islandia todo puede cambiar, lo veremos más adelante. Buenas. Nos dirigimos a Reykjavik, estamos en un autobús y está lloviendo un poco. Vamos a ver qué podemos grabar el día de hoy a pesar de la lluvia. Así es. Acompáñanos. Hemos llegado al downtown de Reykjavik. Amazing! Vamos a caminar un poco para que lo conozcan con nosotros. ¿Cómo te sientes, Fer? Mal, ¿Por qué? porque vengo un poco mareada del autobús. Tenemos luz verde, así que vamos a cruzar. Muy bien. El autobús suele dar muchas vueltas, así que ahora le da un poco de hambre. Un H&M. Es una calle como un boulevard. Estamos en búsqueda de una casa de cambio que vimos la semana pasada para poderles mostrar cómo son los billetes acá en Islandia, porque hasta ahora no hemos tenido la oportunidad. Así que bueno, mientras vamos caminando, quiero que vean un poco cómo es la ciudad como tal. Al fondo veíamos a Arpa y justo una cuadra después está la casa de cambio. Ya salimos de la casa de cambio, por obvias razones no podemos grabar adentro, así que ya les muestro. Para el día de hoy, 7 de septiembre, hicimos un cambio, cambiamos $100 y el cambio está a 120, lo cual fueron 12.000 coronas, y cambiamos 50 euros, que fueron aproximadamente 7.000 coronas. Acá les voy a presentar oficialmente el billete de 5.000. No le habíamos presentado antes los billetes porque no habíamos tenido necesidad de cambiar, ya que podemos usar la tarjeta para todo, pero quisimos mostrárselos para que ustedes los vieran. En la casa de cambio son muy pocas, de hecho es la única que hemos visto porque se puede hacer directamente en el banco, pero queríamos vivir la experiencia de casa de cambio y puedes cambiar desde dólares canadienses, dólares europeos, ya va, euros y coronas danesas, coronas noruegas y bueno, hay infinidad de opciones obviamente, pero el más común serían los euros y los dólares. Acá para ustedes. Continuemos. Este es el lugar de los hot dogs más ricos y deliciosos de la ciudad. Están desde 1900 y dele. Un lugar espectacular. Cada uno de estos deliciosos hot dogs tiene un valor de 550 kr, lo que equivale a $4.5. Siempre tiene fila. Ahorita no hay tanta fila, pero siempre se mantiene lleno y con gente pidiendo. Demoran, no sé, 6 segundos en hacer los hot dogs. And the other without onions. No, only fresh onions. Without only fresh onions. And without mustard. Yes. Probando el famoso hot dog islandés. ¡Upa! ¿Qué tal es? Aquí está el mío. Con todo, lo pidió con todo. Está muy bueno. Pero bueno, tradicionalmente es un pan con una salchicha que, bueno, creo que tiene 50% cerdo y 50% carne, que es de acá de Islandia, y también viene con mostaza, como cebolla frita, y también, ¿qué más viene? Ketchup. Ketchup. Está bueno, ¿verdad? Del 1 al 10. Del hot dog o pilsur les quiero decir que es realmente delicioso, así que vale totalmente sus $4.5, sus 4 euros aproximadamente, vendrían siendo 550 coronas islandesas. Te comes una salchicha de calidad y su sabor realmente es inigualable, así que si vienes a Islandia definitivamente tienes que probar un pilsur con todo.
Ahorita nos encontramos en el downtown de Reykjavik. Vamos a conocer un poquito de acá. Les quiero mostrar este lugar de punk. Es un museo punk que está abierto hasta las 6. La entrada es un M&M's muy droguis. Bueno, esta sería la entrada. Vamos a ver qué. Vamos a ver. Bueno, nos devolvemos porque la entrada tiene un costo de 1000 kronas islandesas o 1000 KRs. Así que bueno, les mostré la entrada y un poco de la fachada por fuera. El video del hot dog fue grabado días anteriores y con el celular, así que seguimos en el día actual, 7 de septiembre, y como pueden observar cambió el clima, ya está un poco más despejado y se ve bastante luminoso, así que vamos a aprovechar para seguir caminando y seguirles mostrando un poco más de las calles de Reykjavik. Vamos subiendo directamente a la conexión con la Rainbow Street. Es una de las calles mucho más concurridas por los turistas, así que nada, disfrútenlo como nosotros. En esta parte de la ciudad siempre se va a ver un poquito más concurrida porque es muy llamativo para los turistas, así que siempre va a haber turistas por todas partes, ciudadanos islandeses, bueno, realmente personas de todo el mundo vienen a conocer esta maravillosa ciudad, y a pesar del clima, porque es que no se sabe, a veces puede estar nublado, a veces puede estar con sol, así que en cada 5 minutos puede cambiar. Hemos llegado al inicio de la Rainbow Street. Esta parte tiene restaurantes de lado y lado, y al fondo, como pueden ver, la magnífica iglesia de Reykjavik, Hallgrímskirkja. Es un poco complicada, pero con la práctica se aprende a decir. Vamos a dar un recorrido hacia la iglesia desde aquí y una vuelta a la manzana para que vean exactamente cómo es este lugar desde esta perspectiva y bueno, se lo puedan tripear con nosotras pues. Aquí finaliza la calle y seguimos caminando hacia arriba hasta que lleguemos a la majestuosidad de iglesia. Sí, hemos llegado al Hallgrímskirkja, la iglesia luterana de Reykjavik. Wow, o sea, de verdad, tremendo vistazo que nos echamos ahora gracias a que el cielo está totalmente despejado, así que bueno, que lo disfruten tanto como nosotras. Una casa negra, me encanta. Estamos recorriendo un poco las calles de Reykjavik. Está full de gente, que no demasiada. Y aprovechando que salió el sol, porque todos los días está súper nublado y con mucha lluvia. Esta es una de las cafeterías icónicas de Reykjavik. Se llama Reykjavik Roster. Creo que ya está cerrado o está por cerrar. Reykjavik Roster. Solo salida. En estas calles hay muchos restaurantes. Muchos de ellos son vietnamitas. Hay restaurantes mexicanos. Lo que no tenemos todavía es un restaurante venezolano, pero ese próximamente será el mío. Van los turistas a agarrar el oso, tomarse una foto. Hay muchas cosas en remodelación. Imagino que son cosas antiguas que están manteniendo. Bueno, voy a saludando ahí a lo lejos. Ya es cuando son como las
Son las 5:36, 37. Realmente se pierde un poco la gente, en el sentido de que la mayoría de las cosas cierran a las 6 de la tarde. Así que ya lo que queda es como las cosas que abren nocturnos. Por lo menos este café está abierto, porque me imagino como vende cerveza puede permanecer abierto un poco más, pero normalmente los cafés ya a las 5:30, 6 de la tarde están completamente cerrados. Se dice, o es, porque el islandés tiene una calidad de vida que valora realmente su tiempo libre. Incluso los centros comerciales, el que más tarde cierra se llama Smáralín y cierra a las 7 de la tarde. Y digo tarde porque todavía es de día. A esa hora que está Teo Café, que uno es icónico, y ya está cerrado. Porque no venden alcohol y obvio cierran un poco antes. Me encanta, estoy completamente enamorada de toda la arquitectura de esta ciudad y bueno, del país en general. Espero que lo disfruten tanto como yo mientras les hago estos videitos. Los invito conmigo a jugar el muñeco. Este es un muñeco muy largo. Representa el código postal de Reykjavik. Tiene hasta 105 y también es como el número de calles dentro de la ciudad. Así que acompáñenme hasta la cabeza del muñeco. A los lados hay tiendas donde puedas comprar chaquetas de invierno, etcétera. Y esto es como un bulevar. Por aquí no pasan autos, solo pasan estos monopatines que rentas por minuto. Así que nada, mucha gente lo usa para no caminar. Realmente muchas de las calles son empinadas, así que si no quieres cansarte demasiado, pues rentas un monopatín de eso. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta la cabeza del muñeco. Qué feo. Y así muchas de las calles están pintadas. De hecho, esta representa a una pista de carrera, así que aquí comienza y sale corriendo para allá. Muchos bares alrededor que son los que se mantienen abiertos. Ahí dice happy hour hasta las 7, así que hasta las 7 será. Restaurantes de pizza italiana, de Christmas, porque ya básicamente estamos en Navidad, así que ya esto está listo. Las personas tomándole fotos, no quise intrometerme en su foto, así que bueno, nos salimos del cuadro. Estos heladitos son los heladitos que se raspan y quedan así circulares. Una galería de muchas cosas islandesas, los suétercitos de lana y toda la cosa. Super cute. De alpaca. De oveja en realidad. De alpaca sería un chile. Mira, restaurante vietnamita, hemos llegado al final de la carrera. Y así, esto está full de restaurantes. Si seguimos por esta calle, nos vamos a conectar inmediatamente con la Rainbow Street, o calle de la felicidad. Y volvemos al círculo. Y volvemos acá para parar en un restaurante que se llama Reykjavik Street Food, donde comimos la vez pasada. Y esta vez tengo ganas de comerme una sopa de langosta, así que vamos a darle. No.
So, I wanna one fish and chips. okay. Lobster soup, please. Fish and chips and lobsters. Ya ha llegado nuestra comida. Yo tengo por acá una sopa de langosta que es tradicional de acá, de Reykjavik. Bueno, de Islandia en general. Bea se pidió unos fish and chips. Bea, mira la cámara. Sí, todo está súper rico y bueno, vamos a disfrutar de esta vista maravillosa en la calle Gay. La salsa, pues, porque no Me pueden faltar. encanta este tipo de salsa, es como una salsa tártara, pero también, bueno, nos traen diferentes tipos de salsa. Este es como un cóctel. Cóctel chili, esta pica, así que Esta pendiente. pica, exacto, pero las papitas me encantan, están súper ricas, crujientes. Adoro estos fish and chips. Sí, ya esta es la segunda vez que venimos. La vez pasada yo probé la sopa de mariscos y esta vez es de langosta. Y bueno, ya la probé y está súper deliciosa. Así que bueno, a disfrutar se ha dicho. Concluimos el video con unas fotos tomadas a lo largo del camino y pues esperamos que los hayan disfrutado tanto como nosotros. Si te gustó, déjanoslo saber en los comentarios. Por favor, suscríbete y dale like. Muchas gracias por vernos. Bye.